En este episodio, profundizamos en el misterio de la transubstanciación, el momento en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Explicamos su significado teológico y cómo este milagro es el centro de la Eucaristía. Bienvenidos a Camino de Oración, el podcast de Católicos Unidos en Oración. Aquí encontrarás reflexiones profundas, enseñanzas de fe y temas que nutren el alma, como la intercesión de los santos, la sabiduría de los arcángeles y mucho más. Este es tu espacio para crecer espiritualmente y conectar con el amor de Dios. Quédate con nosotros y acompáñanos en este camino hacia una vida llena de luz y esperanza. Comenzamos. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Así. Vamos a abordar un tema que reside en el corazón de nuestra fe católica, Así es. la transubstanciación en la Santa Es Misa. un tema fundamental, sin duda. Es un misterio que ha cautivado a generaciones de creyentes y que sigue siendo fuente de profunda reflexión y asombro. La transubstanciación, ese cambio inexplicable del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, Exacto. nos invita a entrarnos en las profundidades de la fe Y y a renovar nuestra comprensión del misterio eucarístico. para comprenderlo mejor, creo que es crucial que exploremos sus raíces, tanto en las Escrituras como en las enseñanzas de los primeros cristianos. Por supuesto. ¿Por dónde podríamos comenzar este viaje de descubrimiento? El punto de partida ineludible son las palabras mismas de Jesús durante la última cena. En Mateo 26.26-28 leemos: Mientras comió Jesús, tomó pan y lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Palabras que resuenan con fuerza y que han sido el fundamento de la fe eucarística a lo largo de los siglos. Sin duda. Pero, ¿cómo interpretó la Iglesia primitiva estas palabras? Bueno, ¿Cómo podemos estar seguros de que la transubstanciación no es una invención posterior? las evidencias de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía son abundantes en los escritos de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, San Agustín Mártir, en su diálogo con Trifón, escrito alrededor del año 155 de Panté, afirma que la Eucaristía no es simplemente pan y vino, sino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es asombroso cómo ya en el siglo II, tan cerca de los tiempos apostólicos, encontramos una comprensión tan clara de este misterio. Es realmente notable. Sí. Y no solo San Justino Mártir, San Ireneo de León. Sí. En su obra Contra las herejías, escrita hacia el año 180 de Odéca, también afirma de manera categórica que el pan y el vino después de la consagración son el cuerpo y la sangre de Cristo. Estas afirmaciones tan contundentes de los primeros padres de la Iglesia nos dan una base sólida para comprender la continuidad de la fe en la transubstanciación. Una base inquebrantable. Sí. Y es importante destacar que esta fe no se basaba en meras especulaciones teológicas, sino en la experiencia viva de la comunidad cristiana primitiva que celebraba la Eucaristía como el centro de su vida espiritual. Entonces, desde los inicios del cristianismo se creía que el pan y el vino se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo. Así es. Pero, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo puede algo que parece pan, que sabe pan interpusión, seguir siendo pan, transformarse en algo completamente distinto? Para comprender este cambio es necesario adentrarnos en el concepto de transubstanciación, Sí. un término que quizás pueda sonar un poco complejo, pero que en realidad tiene una explicación bastante sencilla. Me parece que el joven Carlo Acutis, en uno de sus videos, utiliza una analogía muy útil para comprender este cambio. La analogía de la vasija. Sí, podremos hablar un poco de ella. Claro que sí. Acutis compara la transubstanciación con el cambio de color de una vasija. Imaginemos una vasija de barro. Si la pintamos de azul, su apariencia cambia, Sí. pero su esencia, Ajá. lo que la hace ser una vasija, permanece, Es una imagen muy clara. ¿verdad? La pintura y el color serían como los accidentes, Exacto. las apariencias externas, mientras que la esencia de la vasija, lo que la define como tal, sería la sustancia. Exactamente. En la transubstanciación, los accidentes del pan y del vino, es decir, su apariencia, su sabor, su olor permanecen, pero su sustancia, su esencia se transforma en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo.
y que la hostia consagrada siga pareciendo pan a nuestros ojos. Así, Pero en realidad ya no lo es. correcto. Su esencia ha cambiado, se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Y este cambio no se produce por un proceso químico o físico, sino por la acción del Espíritu Santo, invocado por las palabras del sacerdote durante la consagración. Es un misterio que, como bien has dicho, supera nuestra capacidad de comprensión, pero que aceptamos con la fe. Confiando en la palabra de Cristo, una fe que, como hemos visto, ha estado presente en la Iglesia desde sus inicios y que se ha transmitido de generación en generación a través de los siglos. Y aunque el término transubstanciación no se utiliza en los primeros siglos, Cierto. ya encontramos en los padres de la Iglesia la idea de un cambio radical en la esencia del pan y del vino. Por ejemplo, Jesús Solano, en su análisis de los textos eucarísticos primitivos, destaca que San Justino Mártir rechazaba la idea de que el pan permaneciera junto con el cuerpo de Cristo. Desde que ya se descartaba la idea de la consubstanciación, que luego defenderían algunos reformadores protestantes. Exacto, la consubstanciación defiende que el cuerpo de Cristo está presente en la Eucaristía junto con la sustancia del pan. Mientras que la Iglesia Católica siempre ha enseñado que el pan se convierte en un cuerpo de Cristo, no que ambos coexisten. Es una distinción fundamental. Totalmente. La Iglesia Católica afirma que se produce un cambio real, una transformación de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Así es. Y este cambio, como hemos visto, se fundamenta en las palabras de Cristo, en la fe de la Iglesia primitiva y la reflexión teológica que ha ido profundizando en este misterio a lo largo de los siglos. Un misterio que nos sigue cautivando e interpelando. Y este misterio, más allá de las explicaciones teológicas, nos invita a una profunda reflexión personal sobre la importancia de la Eucaristía en nuestra vida de fe. Sin duda, la transubstanciación no es un mero concepto abstracto, sino una realidad viva que nos transforma y nos acerca a Cristo de una manera única e inefable. Y es precisamente en esa dimensión personal, en esa experiencia del encuentro con Cristo en la Eucaristía, donde creo que debemos profundizar ahora. Me parece una excelente idea. Adentrémonos en el corazón del misterio, en el significado de la transubstanciación para la vida del creyente. Retomando nuestra inversión en el misterio de la transubstanciación, ahora nos adentramos en un aspecto crucial, cómo impacta esta realidad en la vida personal del creyente. Precisamente es fascinante cómo un concepto teológico tan profundo tiene implicaciones tan directas en nuestra experiencia diaria de fe. Así es, si realmente creemos que en la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestra actitud ante este sacramento debe ser de profunda reverencia y adoración. Recordando lo que mencionábamos sobre los primeros cristianos, me viene a la mente la preocupación que mostraban para que ni una partícula de la Eucaristía cayera al suelo. Claro. Tertuliano, por ejemplo, hablaba de la ansiedad que sentían si esto sucedía. Exacto, para ellos no era simplemente pan y vino, era el cuerpo y la sangre de Cristo, merecedores del máximo respeto. Claro. Y esta reverencia se extendía a la preparación para recibir la comunión. Orígenes e Hipólito, por ejemplo, insistían en que los no bautizados no debían participar. Claro, la Eucaristía como alimento para quienes ya se habían unido a Cristo a través del bautismo. Exactamente, y no solo eso. La Eucaristía también es el sacramento de la unidad de la Iglesia. Al comulgar, nos unimos a Cristo y a todos los miembros de su cuerpo místico, creando un lazo de fraternidad. Un lazo que nos recuerda que no estamos solos en nuestro camino de fe. Así es. Y esta unión con Cristo, a través de la Eucaristía, no debería tener un impacto en nuestra vida diaria. Por supuesto que sí. ¿Cómo? La Eucaristía es fuente de gracia. Nos fortalece en la fe y nos impulsa a vivir como auténticos discípulos de Jesús. Nos ayuda a amar como Él amó. Sí. A perdonar como Él perdonó. Es interesante cómo en la parroquia de Santana se refieren a la Eucaristía como el sacramento de la unidad que nos lleva a una unión más íntima con Cristo y a una transformación de nuestra vida. Es una descripción muy acertada, no es un simple rito. Es un encuentro real con Cristo que nos renueva desde dentro. La Eucaristía nos configura a su imagen, nos da la fuerza para servir como Él sirvió. Y esa transformación personal, ¿cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana? Se traduce en una mayor entrega a los demás, un compromiso más activo con la construcción del reino de Dios, nos impulsa a vivir la caridad, a compartir con los necesitados, a trabajar por la justicia y la paz. Y la insistencia de la Iglesia en la importancia de la Eucaristía dominical. Por supuesto. Como centro de la vida cristiana. El día del Señor, el día de la resurrección, celebramos esa victoria sobre la muerte, renovamos nuestra fe y nuestro compromiso como comunidad.
Es importante recordar que no ganamos la Eucaristía con nuestro buen comportamiento, es un don de la misericordia de Dios. No somos dignos de recibir a Cristo, pero Él, en su infinita bondad, se nos ofrece como alimento para nuestra salvación. Un misterio de amor que nos desborda. Y ante este misterio, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta se manifiesta en nuestra actitud durante la misa y en toda nuestra vida. Sí. La Eucaristía nos llama a ser otros Cristos en el mundo, a llevar su luz y su amor a todos los rincones. Un reto y una gran aventura al mismo tiempo. La aventura de la santidad, la aventura de vivir en plenitud el misterio de la fe. Esta reflexión nos lleva al corazón de la transubstanciación. No solo nos habla de un cambio en la sustancia del pan y del vino, sino que nos invita a un cambio profundo en nuestra propia sustancia, en nuestro ser. Nos invita a dejarnos transformar por Cristo, Sí. a convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Ah, Una invitación que se renueva cada vez que nos acercamos a la Eucaristía. Un misterio que nunca agotaremos, un don que Ajá. nos acompaña siempre. Y a pesar de la riqueza de este misterio a lo largo de la historia, no ha estado exento de controversias. Quizás ahora sea el momento de abordar algunas de las diferentes interpretaciones que han surgido a lo largo de los siglos. me parece una excelente idea. Adentrémonos en ese debate, que aunque complejo nos ayuda a comprender la riqueza y la diversidad del pensamiento teológico en torno a la Eucaristía. Hemos profundizado en el misterio de la transubstanciación, su base bíblica, la visión de la iglesia primitiva Sí. y cómo impacta en nuestra vida. Ajá. Sin embargo, a lo largo de la historia, este dogma ha generado debates y diversas interpretaciones. Es cierto, no podemos obviar que existen otras perspectivas sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía diferentes a la doctrina católica. Exacto. Por ejemplo, durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, surgieron ideas como la consubstanciación, Claro. que ya mencionamos antes. Sí, la consubstanciación propone que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes junto con la sustancia del pan y del vino, Ajá. una especie de coexistencia. Y también hubo quienes, como Zwinglio, adoptaron una postura más simbólica, viendo la Eucaristía como un memorial de la muerte de Cristo. Para ellos el pan y el vino no se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que actúan como signos. que nos recuerdan su sacrificio. Son perspectivas que enriquecen el debate teológico sobre la Eucaristía, Por supuesto. aunque difieran de la doctrina católica. Sin duda. Y fue precisamente en respuesta a estas controversias que el Concilio de Trento en el siglo XVI Ajá. reafirmó la doctrina de la transubstanciación como dogma de fe. Un dogma que, como hemos visto, se basa en la interpretación literal de las palabras de Cristo y en la tradición constante de la Iglesia. Así es, y aunque el lenguaje utilizado en el Concilio de Trento puede resultar complejo para algunos, Es cierto que se utilizaban conceptos filosóficos como sustancia y accidente, que hoy no son tan comunes, pero precisamente esos conceptos nos ayudan a comprender la profundidad del cambio que ocurre en la Eucaristía. un cambio que, como hemos dicho, es un misterio que nos sobrepasa, pero que abrazamos con fe, confiando en la palabra de Jesús. Una fe que nos impulsa a vivir la Eucaristía con adoración, Sí. profunda gratitud, no como un simple rito, sino como un encuentro con Cristo vivo y resucitado, que se nos entrega como alimento para nuestra salvación. Y es conmovedor pensar que a pesar de las diferencias teológicas, la Eucaristía sigue siendo un punto de encuentro para muchos cristianos. Sí, aunque haya diversas interpretaciones, todos reconocemos en ella el memorial de la muerte, la resurrección de Cristo y la fuente de nuestra unión con Él. Y esa unidad se hace palpable en los milagros eucarísticos que se han registrado a lo largo de la historia, reconocidos tanto por católicos como por otros cristianos. Son signos extraordinarios Sin duda. que confirman la presencia real de Cristo de la Eucaristía, más allá de cualquier debate doctrinal. Milagros que renuevan nuestra fe y devoción hacia este sacramento tan esencial. Ahora bien, mirando hacia el mundo actual, me pregunto, ¿qué significado tiene la transubstanciación en un mundo tan marcado por el materialismo? Es una pregunta crucial en un mundo que a menudo busca respuestas solo en lo tangible. Sí. La Eucaristía se alza como un signo de esperanza, un antídoto contra el vacío existencial. El hecho de que Dios se haga presente en un pedazo de pan Nos habla de su cercanía, de su deseo de estar con nosotros, de acompañarnos en nuestro camino. nos recuerda que la realidad material no es la única que existe. Hay una dimensión espiritual que nos trasciende y nos da sentido. La transubstanciación nos llama a abrirnos a lo invisible, Ajá. a descubrir la presencia de Dios en lo cotidiano, en lo simple. Para reconocer el valor de lo pequeño, de lo aparentemente insignificante como un espacio de encuentro con lo divino. Es una invitación a una mirada contemplativa, a descubrir la belleza y el misterio ocultos en la creación.
y a vivir con gratitud reconociendo los dones que Dios nos regala cada día. En un mundo que busca respuestas en lo material, la Eucaristía nos ofrece una respuesta que va más allá, una respuesta que llena de sentido y esperanza. Y nos impulsa a compartir esa esperanza con los demás, a ser testigos de la presencia de Dios en el mundo. Es un desafío sin duda, pero también una gran oportunidad para vivir nuestra fe en plenitud. Y para construir un mundo más justo, más fraterno, más humano. Un mundo donde el amor de Cristo que se nos entrega en Eucaristía sea la fuerza que nos impulse a vivir en comunión y solidaridad. Un mundo donde la transubstanciación no sea solo un dogma, sino una realidad que transforme nuestras vidas y nos ayuda a construir el reino de Dios. Con esta imagen de un mundo transformado por el amor de Cristo, concluimos nuestra inmersión en el misterio de la transubstanciación. Esperamos que este viaje haya sido enriquecedor para ustedes, queridos oyentes, y que les inspire a vivir con mayor profundidad el misterio de la Eucaristía. Un misterio que nos llama a la adoración, a la acción de gracias y a la entrega generosa. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Camino de Oración, un podcast de Católicos Unidos en Oración. Si nos escucha en Spotify, le invitamos a seguirnos y compartir este episodio con sus amigos, familiares y toda persona que pueda encontrar inspiración en este mensaje. Si nos ve en YouTube, suscríbase, dé un me gusta, comparta y active la campanita para no perderse nuestros próximos episodios. Y si nos sigue en Facebook, comparta nuestro contenido para que más corazones se acerquen al Señor. Le invitamos a estar pendiente de nuestro próximo episodio, donde seguiremos fortaleciendo su fe y caminando juntos en la presencia de Dios. Esto fue Camino de Oración, un podcast de Católicos Unidos en Oración. Que Dios le bendiga y hasta pronto.